Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar sobre qué es el miedo. Actualmente muchas personas viven con algo de miedo o temor, ¿no? Pero el miedo es el guardián de la tercera dimensión, que constantemente te invita a permanecer en la frecuencia que le corresponde a su territorio, la cual consta de muchas experiencias de baja vibración que a lo mejor alguna o algunas de ellas has podido conocer y experimentar. Por nombrar algunas de las experiencias que nos puede dar este guardián, tenemos como la ira, el dolor, la enfermedad, la baja autoestima, la soledad, el engaño, la tristeza, estarnos cuidando de todos los demás, llorar, la amargura, la desconfianza, el terror, la parálisis, entre muchas otras variedades de gamas que tiene esta baja vibración. Y se pone en el portal, o sea, el miedo se pone en el portal para que no pases a la quinta dimensión. O sea, el miedo es una conciencia que es como el guardián de la puerta. Y se pone ahí para mantener a muchos y que sigan siendo sus huéspedes. Que sería de... Porque si a ti se te quita el miedo y todas estas características que tienes, él ya no tiene poder, o sea, ya no hay algo de que se alimente de una baja vibración. Por eso el miedo es, pues sí es como una entidad, es un ser, es una energía, como que te puede llegar a envolver. Pero él sabe, esta energía del miedo, esta entidad, este guardián, vamos a ponerle que es un guardián, que si tú elevas tus frecuencias y que te das cuenta del poder que tienes, del amor y de la luz que vive en ti, que la luz es el conocimiento de ti mismo, no podrá volver, o sea, cuando tú ya te das cuenta de eso, tú ya no puedes volver al espacio de él, porque tú ya no le das importancia, estás como sobre de él. A él no le importa estar en la entrada, o sea, él va a cuidar la salida de la tercera D. Él no le importa estar dentro de cuidar la entrada, porque una vez que entraste ya estás como en su territorio y en sus vibraciones. Y todo eso va formando parte como de su familia. Y todo ese miedo le da como vida, entonces él tiene existencia, porque se alimenta de las bajas vibraciones como el dolor, el no perdonar, como el enojo, como la ira, como el temor, y esas energías te van desgastando y muchas otras más energías. Pero el ser humano que se ha dejado atormentar de alguna forma, va perdiendo su poder y, y eso es algo agradable para él. Pero cuando tú subes la energía vibratoria hacia el amor, él va perdiendo el poder. Entonces, cuando tú te das cuenta de quién está perdiendo el poder, si tú o él, entonces, si tú no te das cuenta que estás perdiendo tu poder, tú te vas sintiendo cada día más mal. Pero si tú te das cuenta que él está perdiendo el poder, es que tú te vas sintiendo muy bien y estás elevando tus frecuencias de amor y estás
entrando a tu espiritualidad y te estás conociendo y estás sabiendo cuál es tu divinidad. Entonces, él tiene cierta vibración, entonces tú elevas tu vibración y él ya no puede accesar a ti. Aunque él exista, ya no puede accesar a ti porque tú ya no estás en su territorio. Entonces esa es la manera en que tú tienes que saber elevar tus vibraciones para estar por encima de esas bajas vibraciones que da el miedo. Y este es el portal, de él, puede ser así, el portal de él, no pasas. Pero tú al elevar, él vibra hasta aquí, tú al elevar pasas hacia otra mejor forma de vida. Pero tú tienes que haber trabajado en ti y estar consciente. Y ese es tu poder, el estar consciente de tu amor, ese es tu poder. Y él no puede hacer nada al respecto, porque tú ya te le escapaste, como quien dice, de sus manos. Por eso todo ser humano que ya es consciente de su verdadero poder está en las frecuencias del amor y una alta vibración, y entonces ya pasa sin problemas. Todas esas altas energías que puedes tener, una de las características también es la paciencia. Saber que todo va a llegar, que existe y que no vas a entregar tu energía. O sea, tú ya tienes una conexión con cuerpo, mente y espíritu, y ya no vas a estar entregando tu energía porque tú sabes la capacidad que tienes cuando estás conectado a tu interior. Entonces, cuando tienes esa capacidad de haberte encontrado a ti, la frecuencia del miedo deja de tener poder. Y eso es muy importante que las personas lo reconozcan. Y esto se puede dar en cualquier situación, o sea, hay gente que hasta estando en la cárcel puede elevar su frecuencia de amor y elevarse. O sea, no importa, con esto te quiero decir que no importa el lugar donde te encuentres, y perder el miedo y encontrarte a ti. O sea, sí te menciono lo de la cárcel porque igual hay personas que a lo mejor estaban en ciertas circunstancias que hicieron algo y ahora están como recluidas, pero a lo mejor en su alma están más libres porque cierta experiencia les hizo encontrarse a ellos. O sea, con eso te quiero decir que no importa el lugar en donde existas, que igual puedes encontrar una buena vibración en donde vivas, sin importar las circunstancias. También, ¿qué más te puedo decir sobre el miedo? Por ejemplo, esta etapa, que es como la siguiente etapa de evoluciones en la que estamos viviendo, corresponde a las frecuencias elevadas de amor. Por ejemplo, he estado leyendo a veces sobre en Egipto, cuando tú vibras en amor, como que eres más ligero, ¿no? Cuando, o sea, ya no te sientes tan pesado. Por ejemplo, en Egipto hablaban sobre la balanza de la justicia basada en el juicio de Osiris, basado en el libro de los muertos. El juicio de Osiris era el acontecimiento más importante y trascendental para el difunto y era el
contrapeso con una pluma de mat. Y la pluma de mat es el símbolo de la verdad y de la justicia universal, situada en el otro platillo. Haz de cuenta, está la balanza, de este lado como tu corazón y lo que tú eres, y aquí está como la pluma que se le conoce de mat. Esto es en Egipto. Pero luego, por ejemplo, también Jesús dijo en Juan 3:3, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. También dijo, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El que no nazca de lo alto, o sea, de tu alta vibración, no puede ver el reino de Dios. Ese es de lo alto, la alta vibración. Entonces, quien vibre alto, quien haya dejado el miedo, podrá ver el reino de los cielos, que es la alegría de saber vivir y de saber estar. O también como dijo, en verdad te digo que quien nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Igual, ¿qué es el reino del espíritu? Pues tu alta vibración, la conexión contigo. Cuando tú ya te diste cuenta de quién eres, entonces cuando tú te permites vibrar alto, dejas el miedo, y eso quiere decir que ya puedes conocer el reino de Dios, que es el reino de tu interior. Lo que más te puedo decir, pues ya creo que es todo lo que te puedo decir en cuanto al portal y el guardián. Y cuando tú vibres alto, le dices, adiós guardián, yo ya me voy. Bueno, te vas. Bueno, si no te has suscrito, espero que te suscribas. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te encuentres bien. Te mando un beso. Y a vibrar alto. Bye.